¿Puede un solo dron ucraniano desestabilizar a todo un continente? Lo que parecía impensable se ha vuelto realidad tras el ataque al petrolero ruso Doshan en el corazón del Mar Negro. Una acción que sacude los cimientos de la seguridad europea. El Kremlin ha jurado una respuesta implacable. Moscú amenaza con nuevas represalias militares, elevando el riesgo de una escalada incontrolable. Las capitales europeas sienten la presión. La alarma se extiende desde Kiev hasta Bruselas. Hungría, por su parte, desafía abiertamente a la Unión Europea. Budapest rechaza acuerdos clave sobre migración y cooperación con Ucrania, fracturando la unidad europea en el peor momento posible. Mientras tanto, la presión sobre el presidente Zelensky alcanza niveles inéditos. Por primera vez, se discuten concesiones territoriales y salidas diplomáticas que hace solo unos meses eran tabú, ante el temor de un conflicto aún mayor. Europa se asoma a una crisis sin precedentes: inestabilidad política, crisis energética y amenazas directas a la seguridad ciudadana. El efecto dominó ya está en marcha, y nadie puede prever dónde terminará. Para entender la magnitud de esta crisis, primero analicemos el contexto y los actores involucrados. Los eventos recientes no son hechos aislados, sino el resultado de tensiones acumuladas durante años. Veamos cómo se ha llegado a este punto explosivo. Nada sucede por azar. Cada paso en este conflicto responde a intereses profundos y a jugadores con agendas definidas. El ataque ucraniano con drones navales contra un petrolero ruso en el Mar Negro no fue simplemente militar. Kiev eligió golpear donde más duele: la economía de guerra rusa, alimentada casi por completo por el petróleo. Por eso, los objetivos son barcos y rutas estratégicas, especialmente de la llamada Flota Sombra, que Moscú usa para esquivar sanciones occidentales. El Mar Negro es una arteria vital para el tráfico petrolero. Aunque la Unión Europea y el Reino Unido han impuesto sanciones severas, el crudo sigue llegando a mercados globales, oculto bajo banderas de países lejanos. Cada barco hundido o desviado representa una herida directa al presupuesto del Kremlin y una advertencia de que sus zonas seguras no existen realmente. Moscú, por supuesto, no observa en silencio. Amenaza con respuestas duras y mueve fichas diplomáticas para fracturar la unidad de sus enemigos. Pero tampoco está sola en la escena. Durante el ataque, aviones británicos RZ-135 patrullaron los cielos, recolectando inteligencia para la OTAN. Aunque no disparan misiles, su presencia cambia el equilibrio. Ofrecen ojos y oídos que pueden decidir el rumbo de una batalla. Junto a la guerra física, corre una guerra invisible de información. Cada operación viene seguida de desinformación, análisis digitales y campañas para moldear percepciones tanto en Rusia como en Europa. Ignorar estos hilos puede dejar a cualquier gobierno y a cualquier ciudadano expuesto a la manipulación y a la desinformación. Pero las consecuencias no terminan aquí. Las ondas de este choque alcanzan ya a las instituciones europeas y a sus aliados, reconfigurando alianzas y abriendo nuevas líneas de fractura. Mientras las potencias ajustan sus estrategias, crece la presión dentro de la propia Unión Europea. El papel de Hungría se vuelve crucial y revela grietas en la unidad occidental. El frente occidental comienza a resquebrajarse tras el ataque ucraniano al petrolero ruso en el Mar Negro. Hungría desafía abiertamente a Bruselas, y varios aliados insisten en presionar a Kiev para buscar concesiones. Las divisiones internas amenazan con debilitar la respuesta ante Moscú y podrían alterar el rumbo del conflicto. Viktor Orbán, primer ministro húngaro, rechaza el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea. Solo acepta mantener el control pleno de sus fronteras, enfrentándose a la política común europea. Además, critica la redistribución obligatoria de refugiados y las contribuciones financieras que impone Bruselas. Pero el choque entre Budapest y Bruselas abarca mucho más que la migración. Hungría bloquea proyectos clave y cuestiona la ampliación hacia el este, profundizando la grieta dentro de la Unión. Su desconfianza hacia el apoyo a Ucrania frena iniciativas estratégicas y siembra dudas sobre la unidad occidental. Italia,
bajo Giorgia Meloni, aboga por el diálogo y los compromisos. Incluso ha sugerido, de forma polémica, que Kiev considere concesiones territoriales para alcanzar la paz. Esta postura divide aún más a los aliados y siembra incertidumbre sobre el respaldo incondicional a Ucrania. La presión aumenta desde el otro lado del Atlántico. Donald Trump y otros líderes exigen una negociación inmediata, forzando a Zelensky a reconsiderar sus líneas rojas. El temor a una guerra larga y costosa crece, mientras la paciencia de las sociedades y economías aliadas comienza a agotarse. Kiev intenta corregir los planes de paz de Washington, buscando soluciones realistas, adaptadas al terreno. Pero la desunión occidental debilita su posición y podría forzar compromisos desfavorables, o bien prolongar una guerra que ya deja miles de víctimas y pérdidas económicas incalculables. La posibilidad de una fractura definitiva en el frente occidental amenaza no solo la integridad territorial de Ucrania, sino también la estabilidad europea y la credibilidad de la OTAN. Cada desacuerdo es una oportunidad para Moscú, que observa atento y se prepara para actuar. Mientras Moscú intensifica sus preparativos para responder, las campañas de desinformación se multiplican. La batalla por el relato público será clave en los próximos movimientos. ¿Estamos al filo de una escalada fuera de control? El reciente ataque ucraniano contra un petrolero ruso en el Mar Negro ha provocado una amenaza directa de Moscú. Su respuesta será, según sus palabras, dolorosa. Esto apunta a posibles ataques masivos sobre infraestructuras críticas ucranianas, desde centrales eléctricas hasta rutas ferroviarias, e incluso nuevas restricciones al acceso marítimo. Una acción así podría paralizar la economía ucraniana y poner en jaque al comercio global. Mientras tanto, analistas y generales debaten si Rusia dispone hoy de la fuerza real para lanzar nuevas ofensivas más allá de Ucrania. Su maquinaria militar ha sufrido grandes pérdidas, los recursos escasean, y según fuentes occidentales, el ejército ruso requiere reformas profundas antes de plantearse operaciones internacionales de gran escala. Pero el riesgo de escalada no se limita a los misiles. Polonia, pilar de la OTAN, ha declarado estar lista para intervenir militarmente si Moscú ataca cualquier país aliado. Generales polacos han mencionado abiertamente la posibilidad de destruir Kaliningrado, el enclave ruso más vulnerable en Europa, si la seguridad colectiva se ve amenazada. Bajo la superficie, Europa ya enfrenta una guerra híbrida. Sabotajes, ciberataques y campañas de desinformación siembran desconfianza y erosionan la cohesión social. Este frente invisible afecta tanto a gobiernos como a ciudadanos, debilitando la capacidad de respuesta y alimentando la incertidumbre. El peligro es palpable. Una confrontación militar directa entre Rusia y la OTAN podría desatar una crisis paneuropea de consecuencias incalculables. Cada represalia aproxima la región a un punto de no retorno, donde una sola chispa bastaría para propagar el conflicto. En este escenario incierto, surge una pregunta clave. ¿Qué puede hacer la sociedad para protegerse ante una guerra híbrida que ya ha comenzado? En tiempos de incertidumbre y manipulación, la resiliencia social y la información confiable se vuelven armas cruciales. ¿Cómo pueden los ciudadanos prepararse y resistir en este nuevo campo de batalla? Observar no basta. Entender y anticiparse es vital para no quedar indefensos ante crisis múltiples. La desinformación es un arma que distorsiona percepciones y decisiones. Por eso, consultar varias fuentes y contrastar datos es esencial para evitar manipulaciones capaces de influir en lo político y personal. La reciente crisis energética demuestra cómo un conflicto lejano puede afectar la vida diaria. El encarecimiento de combustibles y luz golpea tanto a grandes empresas como a familias. Ajustar presupuestos y buscar información sobre apoyos o energías alternativas puede marcar una diferencia real. La migración se ha convertido en el centro de debates intensos en Europa. Las decisiones actuales impactan la cohesión social, el empleo y el acceso a servicios en países de origen y destino. Informarse y participar en estos debates ayuda a exigir soluciones justas y a frenar discursos extremos.
No podemos delegar la vigilancia solo a las instituciones. Cada voz cuenta. Participar, en redes, foros o votaciones, es clave para exigir transparencia y lograr que las prioridades ciudadanas sean escuchadas. Prepararse para la volatilidad es invertir en la propia seguridad. Proteger identidades digitales o mantener provisiones básicas reduce riesgos durante crisis o ataques informáticos. Ignorar las señales puede llevar a pérdidas económicas, manipulación política y erosión de derechos. Hoy, la responsabilidad informativa y la acción consciente son nuestro mejor escudo. Y mientras el pulso entre Moscú y la Unión Europea escala, cada decisión cuenta. Las próximas horas podrían redefinir el equilibrio en la región. No somos simples espectadores. Lo que hagamos con esta información puede marcar una diferencia real. La indiferencia ante crisis, como el reciente ataque ucraniano al petrolero ruso, y la inminente respuesta de Moscú, es el mayor riesgo. Al mantenernos al margen, dejamos que intereses ajenos dicten nuestro futuro, mientras la presión diplomática, militar y de desinformación aumenta sin tregua. Hoy, la guerra se libra con armas, pero también con sanciones económicas, pactos migratorios tensos, campañas de desinformación y diplomacia arriesgada. Decisiones tomadas lejos de nuestros ojos repercuten en la estabilidad de Europa, la economía global y la seguridad de cada ciudadano. Ignorar lo que ocurre en el Mar Negro, en Bruselas o en las fronteras puede traducirse en pérdidas económicas, inseguridad, manipulación informativa y erosión de derechos fundamentales. La historia enseña. Solo la participación activa y la información verificada nos defienden del caos y la manipulación. Cada uno de nosotros puede exigir transparencia, analizar la información de forma crítica y compartir el conocimiento. Así protegemos lo que valoramos: la paz, los derechos y un futuro libre de incertidumbre creada por intereses ocultos. Las próximas horas y días serán decisivos. Las respuestas de Moscú, las decisiones en Bruselas y la reacción de los aliados definirán el rumbo de este conflicto complejo. No permitas que la apatía decida por ti. Mantente alerta, busca fuentes confiables y prepárate para actuar de forma informada y responsable.